Entonces, la semana pasada nos quedamos en este autor, Abraham Maslow. Revisamos algunas cosas importantes de su psicología, ¿cierto? ¿Se acuerdan que estos eran los puntos principales que queríamos rescatar? Quizás sea todavía más claro ahora pensar en Maslow después de que ustedes lo leyeron, ¿cierto? Leímos estos textos, el primero que es prácticamente como un manifiesto de la psicología humanista, y el segundo donde se rescatan los aspectos del existencialismo que sirven para fundamentar y para profundizar en esta psicología humanista, ¿cierto? Pues bien, la semana pasada hablamos de las necesidades de Maslow, la pirámide de necesidades, ¿se acuerdan? Vimos que habían dos tipos de necesidades distintas, ¿cierto? Y aquí fue donde detuvimos la presentación. Entonces, desde aquí mismo vamos a comenzar. Como ustedes pudieron apreciar en el texto, nuestro amigo Abraham Maslow, estaba muy interesado por estudiar los aspectos que son propios de la persona autorrealizada. De alguna manera, como ustedes mismos pudieron leer, estaba cansado de la mirada psicopatológica y psicopática del ser humano. Pensaba que Freud había puesto demasiado acento en ver cuáles son las patologías. En realidad él quería saber, antes de empezar a ver las patologías, quería poder conocer y descubrir cuál es el hombre realizado, feliz, el modelo al cual hay que tender. Y en esta investigación, Maslow decidió revisar la biografía de algunos personajes importantes de la historia que él consideraba como personas autorrealizadas. Por ejemplo, estudió la vida de Mahatma Gandhi, la vida de Martin Luther King, la vida de Santa Teresa de Ávila, la vida de muchos personajes muy conocidos de la historia, tratando de revisar qué tenían en común, qué es lo propio de las personas sanas, las personas realizadas. Entonces, en su búsqueda, él llega a algunas conclusiones. Por ejemplo, que en todas ellas se logra un uso total de talentos, potencialidades y capacidades, como pueden ver en la lámina. Las personas autorrealizadas logran ser ellos mismos. Si lo complementamos con lo que aparece en el texto, logran salirse de de los ideales extrínsecos de lo que deberían ser, y más bien logran desarrollar toda la potencialidad de esa tendencia natural que está en su naturaleza. Por eso es que Maslow finalmente afirma que estas personas autorrealizadas no son hijas de su siglo o de su cultura, porque su forma de ser no proviene de las circunstancias y de los valores de su época. No. Para él, la forma de ser de estas personas autorrealizadas proviene de ese interior, de ese sí mismo, de esa como tendencia o fuerza que surge del interior de la persona. De alguna manera, llegar a ser lo que uno realmente es. Ya. Les pido una pausita. Estamos explicando sobre la autorrealización, que Maslow hizo un estudio biográfico de muchas personas que él considera autorrealizadas y revisó algunos factores en común que encontró en ellos,
¿cierto? En general, la principal definición que Maslow da es que la persona autorrealizada es la que es auténticamente sí misma. Auténticamente sí misma. Y en ese sentido ha logrado desarrollar todos los talentos, potencialidades y capacidades que siempre tuvo, ¿cierto? ¿Aló, profe? Sí, aquí estoy. Ay, sí, ya, se escucha, ya, bacán. Que me sale una duda con respecto a de que la persona es auténticamente sí misma. Ujú. ¿A qué se refiere con eso? Porque me hace pensar como el contraste con el texto de Perls, cuando hablaba de las limitaciones de uno mismo y como esta como tensión que había, que cuando se iban como sacrificando partes valiosas de uno mismo por, ¿qué era? Por estas como tensiones, como pensamientos, por ejemplo, decía, no, hay que matar, me tengo que matar, una cuestión así, y como que al eliminar eso, perdía el sentimiento angustioso que le daba este pensamiento, pero también eliminaba partes de sí mismo, como que no sé, lo mezclé así, entonces en el sentido, ¿a qué se refiere con ser auténticamente sí mismo? Como siempre, Antonia, estás poniendo en jaque a las proposiciones de los psicólogos, en este caso de Maslow. Em, en general, así como para que nos hagamos una idea, y también haciendo una síntesis de los textos de Maslow y de Peirce, y que también va en la línea de Rogers, llegar a ser uno mismo, desarrollar a sí mismo, en general se entiende como una especie de independencia de los valores y la cultura. De alguna manera, quien ha logrado autorrealizarse para estos autores es quien ha abandonado los valores culturales, por ejemplo, los valores católicos, judeocristianos, los valores, incluso los valores laicos, como no es que la familia es lo importante, no es que la... No, la persona autorrealizada como que llega a sus propias conclusiones, se logra liberarse de estas presiones, de estos valores y deber ser, y de alguna manera es fiel a su tendencia interna, es fiel a lo que le dice su sabiduría organísmica. El autorrealizado es solamente fiel a sí mismo, y en ese sentido Y, oh, perdón. logra, logra, lograría desarrollarse al máximo, y eso de alguna manera coincidiría en muchos casos, no en todos, pero coincidiría con lo que desde afuera se ve como alguien feliz y como alguien también ético. Ujú. Y, profe, ¿Sí? ¿se podría decir que este tipo de personas que como se desvinculan de los valores culturales podría ser como gente generalmente que viene de una cultura más individualista, que en general no son muy arraigadas como a los cuestiones culturales, cuando leímos el texto de la influencia genética y culturales, que hablaban de, por ejemplo, la cultura norteamericana y todo esto que son mucho más individualistas y del éxito personal, entonces se podría decir que esas personas quizás tienen más probabilidades de alcanzar una autorrealización al ser ya de por sí más independientes de su cultura. Yo creo que en cuanto a ese punto sí, porque la autorrealización tiene que ver en general con un volcarse hacia sí mismo y desarrollar al máximo lo de uno, como preocuparse mucho del ego, de uno mismo. Pero hay que agregar que en estas culturas occidentales también hay fuertes temas valóricos, ¿cierto? Y si bien hay individualismo, también hay un fuerte tema ético, hay un fuerte tema del deber ser, eh, y que también hace complicado
digamos, lo que plantea Maslow, Rogers, Peirce. Lo hace complicado porque la autorrealización que estos autores proponen es una emancipación de los valores. Porque para estos autores, todos los valores, judeocristianos, laicos, etcétera, son valores extrínsecos, son valores que oprimen esta como sabiduría organísmica, ¿cierto? Eh, de hecho, Maslow es muy claro, Peirce es muy claro cuando explica que no solamente hay que renunciar al control externo, o sea, al dejarse controlar por lo que los demás nos dicen que tenemos que ser, sino que Profe, incluso Peirce, dame un segundo, incluso Peirce afirma que hay que renunciar también al propio control de uno mismo. Incluso uno tiene que tratar de no censurarse a sí mismo. O sea, Peirce propone una completa emancipación de todo lo que sea como conciencia o valor moral. Ahora sí, adelante. es que una vez una profesora nos llevó donde un amigo de ella y él tenía su carrera, todo, y se aburrió y se fue a vivir al Cajón del Maipo, en el cerro o por ahí, y con nada se hizo una casa y empezó a vivir así. Y eso tiene relación con esto, como de con su autorrealización personal, o que se haya desprendido de todo, tiene que ver, me surge esa duda. O sea, O va por otro. probablemente si es que le preguntamos a Maslow, a Rogers, a Peirce sobre esta persona que en algún momento, no sé, se aburrió de su vida, se sintió inauténtico, por ejemplo, y que decidió, y que en algún momento decide como romper con las expectativas sociales, irse como un poco como ermitaño a hacer su vida, Sí, etc. eso era. Es muy probable que ellos alaben este ejemplo y consideren que esta persona en realidad lo que ha hecho es como una especie de evolución. Claro, hay muchas películas que tratan de esto, hay mucha corriente de esto, mucho ecologismo, mucho, y bueno, y toda la historia de la humanidad ha habido también eremitas, ¿cierto? Que de alguna manera se cuestionan lo que estaban haciendo y tratan como de, buscando una intuición o una cosa profunda, dejan y renuncia a todo este tipo de cultura, riquezas para buscar una verdad interior. Mm. Es Entonces, interesante. sí sería como, o sea, sí entraría en la autorrealización entonces. Sí, Ya, yo creo que Maslow lo incluiría. ya, profe, gracias. Entonces, fíjense, sigamos con la diapositiva. Yo sé que hay algunas preguntas en el chat, pero las vamos a abordar un poco después. Em, Dice que, por ejemplo, alguna de las cosas que bueno, Maslow antes de lanzarse a buscar, a analizar biografías, también él piensa, mira, estos personajes probablemente, los autorrealizados, tienen en algún grado razonablemente satisfechas las necesidades de bajo nivel, del 1 al 4. Pero en el fondo, el nivel 5, que era este nivel de la búsqueda de valores que van más allá de la gratificación personal, sería muy potente en estas personas autorrealizadas. Ven que él hace un link entre su teoría de las necesidades y su imaginación de cómo es la persona autorrealizada. Para Maslow, la autorrealización implica algún grado de satisfacción de las necesidades básicas. Y finalmente Maslow agrega otro punto más, que espera que en estas biografías se encuentre con personas de edad madura. Vamos a ver cuáles son, en la siguiente lámina es muy interesante, cuáles son los rasgos que descubre Maslow como el mínimo común denominador de todas estas personas que él analizó. Veamos cuáles son las que él propone. Primero, espontaneidad y creatividad. Para Maslow, la persona no sana, sino que incluso más autorrealizada, es espontánea y es creativa. ¿Cierto?
Fíjense, para ser espontáneo se requiere poder salirse un poco del molde. Requiere no pensar mucho en la manera de actuar. Lo contrario a esta gente que, por ejemplo, antes de hacer cualquier cosa o de pensar algo como que la piensa 2, 3, 4 veces, ¿cierto? La espontaneidad es algo que a mucha gente le cuesta, ¿cierto? Eh, para Maslow, la persona autorrealizada es espontánea y es creativa, ¿cierto? Y la creatividad requiere de muchísimos elementos. Por ejemplo, cuando uno está creando, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de crear algo artístico, por ejemplo. Yo he tenido yo me he dedicado una parte importante de mi vida a componer música. Y una de las cosas que yo aprendí cuando estudié a componer, estudié composición musical, es que mientras uno compone tiene que suspender el juicio de lo que uno hace, porque si uno está todo el tiempo como enjuiciando todo lo que no se le está ocurriendo, entonces uno se coarta. Para ser creativo yo tengo que ser capaz de dejar esta como, esta crítica y autocrítica, como deber ser incluso, dejarlo a un lado para que uno como que fluya, surja lo que le surge a uno y después, mucho después, uno vuelve a mirar qué es lo que hizo y uno puede juzgarlo. Pero si uno está todo el tiempo así, hoy por ejemplo, escribí un verso que dice, mi amada es como el sol. Entonces, qué cursi, ya, entonces, no me sirve. Entonces, ¿qué digo? No, es que yo la quiero a ella. Ay, qué superficial. No. Entonces, la creatividad también requeriría como de un grado de espontaneidad y de libertad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más tiene la persona autorrealizada? Tiene una habilidad para trascender las características inmediatas del entorno. Es decir, no ven el mundo como estereotipos o expectativas. De alguna manera ven las cosas como son. No son estas personas que están todo el tiempo clasificando, mira lo que dijo, es de izquierda. Y ese que, es que es de derecha. Izquierda, derecha. Todo, no, una persona autorrealizada sería capaz como de distanciarse un poco y de mirar de manera más global, saliéndose de los estereotipos. Este es el perno, este es no sé qué. Por ejemplo, la persona autorrealizada no diría, este compañero es el perno, listo, lo ubiqué, lo encasillé. Diría, ¿cómo será él? Conozcámoslo. De alguna manera podríamos decir que es una persona abierta a la experiencia, que no deja que las categorías le dicten la manera de entender el mundo. Hay muchas preguntas en el chat muy interesantes que las voy a responder al final de esta lámina. Tercer punto, las personas autorrealizadas logran amistades cercanas y profundas. Y recordemos que lograr una amistad es algo difícil. Incluso el sabio Aristóteles decía que solamente el virtuoso es capaz de tener amigos. Y de alguna manera, el que ha leído, el que va a leer la Ética Nicómaco, este fantástico libro de Aristóteles donde él aborda su ética, culmina todo en la amistad. La amistad para él es como la prueba máxima de que alguien ha logrado ser virtuoso. Pero fíjense que Maslow agrega otra cosa. El autorrealizado es capaz de estar solo. Y eso en contraste con las personas que no soportan la soledad, con las personas, por ejemplo, que pasan de pololeo en pololeo. Una vez, hace poquito, le pregunté a un paciente que justamente llega a verme porque ha terminado recientemente una relación muy tóxica. Le pregunté, ¿cuánto es el tiempo máximo que ha estado sola esta persona? Me dice, mira, se pone a pensar. Yo creo que en los últimos 10 años he estado 3 meses solo. 3 meses ha sido el máximo tiempo de estar solo. Entre medio he estado 2 semanas solo, 3 semanas solo. Pero si contamos desde que ya conozco a alguien, empieza como a ver algo, empezamos a hablar, solamente he estado 3 meses solo, en 10 años. Claramente aquí hay uno al tiro y huele, no huele a gas, ¿cierto? Huele a peligro, huele a neurosis. La persona autorrealizada es capaz de estar solo porque disfruta también de estar solo. ¿Qué más?
Y la persona autorrealizada es capaz de aceptar y aceptarse. No enjuicia, no se enjuicia a sí mismo ni a los demás. En vez de estar criticando todo el tiempo al otro y a sí mismo, se acepta como es y acepta al otro como es. No está todo el tiempo con esta crítica severa, ¿cierto? Pucha, qué sano, díganme ustedes si no les pasa, que es agradable encontrarse con una persona que no te enjuicia, que no te mira, que no te evalúa, que no te critica, sino que te escucha, te trata de entender, ¿cierto? Esto también va a ser propio de la terapia humanista. Los psicólogos humanistas van a evitar enjuiciar a los pacientes en si son buenos, si son malos, si están haciendo lo correcto, no. Van a tratar de entenderlo, de aceptarle. A tal punto no enjuician que los terapeutas humanistas no les gusta el DSM. Los terapeutas humanistas evitan poner diagnósticos, evitan poner etiquetas porque consideran que son como juicios. Los terapeutas humanistas van a evitar etiquetar a los pacientes. Quinto punto. Dice Maslow que la persona autorrealizada es profundamente democrática, es decir, lejana y crítica de los totalitarismos y de los autoritarismos, y serían personas que son profundamente éticas, es decir, que viven en torno a principios y que tratan de hacerlo correcto. Pero aquí nos podemos confundir, ¿cierto? Que no acabábamos de decir que todos estos psicólogos hablan como una especie de emancipación moral. Lo que va a proponer Maslow es que la persona autorrealizada logra su propia ética, logra un propio código de ética que no es aprendido de afuera, sino que es fruto de su reflexión y de su propia experiencia. Y por eso es que son coherentes con ellos mismos, y a veces la ética de las personas autorrealizadas se escapa un poquito de la ética cultural. Esto también se parece mucho a los que han estudiado en psicología del desarrollo, a este psicólogo, ¿cómo se llama? Este que habla de los niveles éticos, del desarrollo ético. A ver si ustedes se acuerdan. Los niveles morales. Se me fue. Ya me voy a acordar, pero hay un psicólogo que postula también eso, que hay ese mismo, gracias, Kohlberg. Habla de que hay distintos grados de crecimiento en conciencia moral, ¿cierto? Que al principio la moral de uno es heterónoma, depende del castigo, que uno va creciendo, después depende de los pares, después finalmente depende de un código ético, y finalmente, dice Kohlberg, la persona más madura llega a una propia síntesis ética. En este punto, los planteamientos de Kohlberg y los planteamientos de Maslow se encuentran. Punto 6. Miren esto. La persona autorrealizada tiene sentido del humor, sabe reírse. No es hiper seria, hiper formal. Son personas que saben reírse de sí mismas, que saben emplear la ironía, ¿cierto? Y no la ironía para hacer daño, sino que la ironía también como sistema de humor. Y fíjense este otro, temáticas generales más que particulares. Suelen ser personas que, más que hacerse expertas en un solo tema, como que logran algún grado de sabiduría que es amplio. Son personas que entonces son capaces de opinar de distintos temas desde su sabiduría. No son como, por así decir, filósofos ratones de biblioteca que son expertos en lo que dije en el quinto capítulo de la tercera obra de Sartre, por ejemplo, y que saben perfectamente todas las traducciones, pero que no saben nada de la vida. ¿Me explico? Son personas como sabias en un sentido general. Bueno,
una persona autorrealizada tiene tal sentido de sinceridad consigo mismo que ha aprendido a descubrir lo que es auténtico y lo distingue de lo falso. Huele fácilmente qué cosa es media chamullenta, media como torcida, de qué cosa es verdaderamente honesta y auténtico. Punto 8. Son personas inclinadas a las experiencias místicas y también las experiencias PIC. Como decía la semana pasada, que la traducción al español es muy feo, las experiencias pico. Aquí, digamos, mantengamos PIC mejor, como en inglés, ¿cierto? PIC en un gráfico es una punta, ¿cierto? Es una experiencia que en el fondo se distingue de todas las demás. Experiencias cumbre también puede ser. Gracias, chat. Gracias, Sebastián. Experiencias PIC, por ejemplo, yo creo que les puse un ejemplo la semana pasada, ¿no? Y corríjame, le hablé de una experiencia PIC del Padre Hurtado. ¿Se las comenté o no se las comenté? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, díganme por el chat. No lo recuerdo. Ya, no lo recuerdo. Entonces vamos, se las voy a contar. Como es que me gusta mucho contarlas. Hablando de esto de las experiencias místicas. Porque la experiencia mística a veces se piensa que es como una especie como de, no sé, como de abstracción, como egoísta, como dentro de uno mismo. El padre Hurtado, bueno, era una persona, era un tipo, todos ustedes deben haber escuchado hablar de él, una persona que combinaba una capacidad de acción impresionante. O sea, no solamente fundó el Hogar de Cristo, fundó una revista de pensamiento crítico católico, fundó los primeros asociaciones sindicales de Chile, fue el primer doctor chileno en estudiar, él estudió educación, él es doctor en educación en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Él mismo suscitó con más de 100 vocaciones al sacerdocio. Era un tipo completísimo que dictaba clases universitarias y además tenía tiempo para dictar clases en el colegio, para acompañar personas y ayudarlas espiritualmente, recorrer en la noche con la camioneta verde las calles de Santiago y de recoger a las personas pobres. Era un tipo muy completo, muy, muy, muy completo. Pero también era una persona de profunda oración, que por lo menos dedicaba 30 minutos o una hora al día a estar quieto delante del Santísimo en la iglesia rezando. Entonces, estoy explicando la experiencia de PIC, ya voy con eso, Danae. Entonces, el padre Hurtado, un día en esto estaba volviendo a su casa, era tarde, de noche, hacía frío, estaba lloviendo como ayer, ¿cierto? Y se encuentra con una persona en la calle que le dice, eh, un mendigo en la calle, ¿cierto? Que le dice, por favor, deme algo. Y el padre Hurtado cuenta que él lo miró. Y claro, había visto una persona, un indigente en la calle, pero después dice que cuando lo volvió a ver, en realidad lo que vio fue a Cristo, vio a Jesús, vio a la persona que él tanto amaba, ¿cierto? A Jesús, lo vio en el pobre, lo vio en el mendigo y quedó helado. Se dio cuenta que Jesús no estaba solamente en la iglesia, encerrado en la hostia, sino que estaba vivo en el que sufre, en el más pobre. Esto lo había estudiado mucho, él había estudiado esto del pobre que es Cristo, pero ese día lo vio, lo experimentó y sintió que se había encontrado con Dios. Y en ese momento, él queda tan impactado que al día siguiente le cuenta de esto a algunas personas amigas, y las personas amigas, tan impactadas por el testimonio de él, empiezan a sacarse las joyas que tenían y se las pasan. Por favor, haga algo con estas personas pobres que son como Cristo. Y el padre Hurtado junta
esos regalos, esas donaciones, y ahí es cuando él forma y funda el Hogar de Cristo. O sea, es producto de una experiencia profunda de sentir a Dios en algo tan cotidiano como ver a un mendigo pidiendo plata. Esto sería una experiencia mística, porque no es solamente un tema racional, es una vivencia que él nunca olvidó. Pensemos nosotros, ustedes también, en cuáles han sido esas experiencias de su vida en las que han tenido una especie de revelación, en las que se han dado cuenta de algo que nunca habían entendido, en las que han quedado impactados con algo y quizás después de eso les cambió la vida. Pues bien, esas son las experiencias peak, las experiencias pico, o como decía un compañero, las experiencias cumbre, ¿cierto? Estas experiencias que salen de la normalidad de lo cotidiano y en los cuales uno tiene como un encuentro con algo grande, con algo trascendente. El católico, bueno, lo hará con Cristo, el budista con el no ser, el islámico con Mahoma, el laico lo hará con algún valor, no sé, pero la persona autorrealizada para Maslow logra y tiene tendencia a vivir estas experiencias místicas. He aquí 8 rasgos que presenta Maslow sobre cómo es la persona autorrealizada. La idea de él es hacer una psicología mucho más enfocada en cómo lograr esto que una psicología basada como en sanar al neurótico. Una cosa más antes de pasar a las preguntas. Acuérdense que en el texto que leímos recién de Maslow es muy bonito como él lo plantea. Él dice, me cuestiono sobre aquellos psicólogos que creen que hay que sanar a toda costa y rápidamente las ansiedades, las obsesiones, las depresiones. Él decía, a veces como que estamos demasiado apresurados porque la persona no sufra. Y en realidad el sufrimiento, dice Maslow, es un punto, es una condición, es una vivencia que muchas veces ayuda al desarrollo y a la autorrealización. Podríamos agregar entonces que para Maslow, la persona autorrealizada no es una persona que carezca de sufrimiento, sino que al revés, sufre, pero aprovecha el sufrimiento o el dolor para crecer. Voy a las preguntas, que son muy importantes. En este sentido, igual se parece como a lo que decía Víctor Frank en la logoterapia en cuanto al sufrimiento, ¿no? Yes. Víctor Frankl, de hecho, qué bueno que lo mencionas, es un autor muy interesante que, aunque muchos consideran como psicólogo humanista también, porque es muy difícil de clasificar Víctor Frankl. Ahora bien, Víctor Frankl tiene una diferencia fundamental con la psicología humanista, pero no la voy a mencionar todavía. Pero sí, se parece mucho a lo que plantea Víctor Frankl, porque el sufrimiento para él puede tener un sentido, ¿cierto? Hay una pregunta, dice, profe, ¿el no aceptarnos así como somos podría llegar a la fragmentación de la persona y alguna patología? Exactamente. Maslow plantea eso, no aceptarnos significa como preferir algún valor, algún tipo de deber ser, y eso nos lleva a fragmentarnos y a patologizarnos. Por eso es que lo que plantean los psicólogos humanistas es aceptarnos, incluyendo nuestros defectos dentro de la aceptación personal. Profe, ¿el proceso de autorrealización es consciente? Yo creo, estos autores plantean que el proceso de autorrealización es una especie de tendencia autorrealizante que está inscrita en la naturaleza humana. Habría como una tendencia natural e incluso inevitable a la autorrealización. Por lo tanto, en algún grado podría ser inconsciente. Ahora bien, sin duda, los que han logrado la autorrealización plena, en parte es porque también han decidido conducir este proceso y conscientemente han ido optando y eligiendo seguir su sabiduría organísmica, es decir, la sabiduría de las tendencias naturales que le brotan. Profe,
¿Estos rasgos son innatos o se pueden ir adquiriendo? Sin duda se adquieren. Maslow no plantea que uno nazca autorrealizado. La autorrealización es un proceso. Y este proceso es el que Maslow quiere estudiar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a esto? Y justamente el psicólogo humanista busca que los pacientes entren en esta dinámica de autorrealización. Profe, ¿hasta qué punto es buena la autorrealización? En el sentido de que muchas veces cuando hay cierta espontaneidad o libertad puedo pasar allá al otro y no todos logran ser autorrealizados. Bueno, Tamara, estás tocando en la llaga. Estás tocando en la llaga al modelo de autorrealización. Muchas veces, y no hay que, no seamos, no digamos que otros, ¿cierto? Pensemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces sentimos tendencias o espontáneamente nos surgen cosas que muchas veces hacen daño a otros o nos hacen daño a nosotros mismos? O nos surgen deseos que incluso, no sé, van contra nosotros mismos y nosotros tenemos que aprender a controlarlo, a manejarlo. Pensemos en la gente que tiene problemas de ira. ¿Qué pasa si les decimos, oye, déjate de controlar la ira, sé espontáneo, vívela, ¿cierto? Parece ser dañino, ¿cierto? Y aquí parece que entramos en un problema con esta teoría, ¿cierto, Tamara? Tu pregunta pone el dedo en la llaga. ¿Cuál es la apuesta que hacen Rogers, Maslow, Peirce y compañía? La apuesta de ellos es que si uno realmente fuera espontáneo, ese proceso terminaría con que uno no haría daño a otros. O sea, acuérdense que para estas personas la naturaleza humana es buena. Entonces, fíjense, la apuesta es segura. Si la naturaleza humana es buena y yo le permito libre curso a la tendencia natural humana, solamente podríamos llegar a algo bueno. La apuesta de ellos es que, siguiendo esa sabiduría organísmica, llegaremos de manera natural a una especie de vida que en realidad es armonizada con los demás. Es una apuesta, pero ellos creen en esto, ellos creen, están convencidos de que si dejamos al ser humano desarrollarse siguiendo el curso de lo que le surge, de lo que brota adentro, va a llegar a la plena felicidad. Es una apuesta peligrosa, pero ellos lo creen. Profe, si se alcanza esta realización para hacer algo permanente, ¿se puede perder? No. Recordemos la semana pasada, cuando revisamos el nivel 5 de la pirámide de necesidades de Maslow, él decía que la autorrealización nunca se terminaba. Era como una especie de ir en camino a. El autorrealizado nunca se cansa de autorrealizarse, está siempre en camino de más perfección. Es como más una tendencia que un estado final. Profe, la capacidad de estar solos igual influye en el nivel de virtudes y sabidurías para hacer bien la amistad, o ahondaría en lo mismo, ¿no? ¿O no? Me costó entender esta. La capacidad de estar solos igual influye en el nivel de virtudes. Quizás queda primero, si estar solo te lleva a la virtud, o la virtud te lleva a estar solo. Lo voy a tratar de leer así, a ver si es que más abajo se... voy a leerlo así. Yo creo que esta pregunta, bueno, como habla de las virtudes, es de Aristóteles, ¿cierto? Porque Maslow no habla de virtudes. Ojo. Ojo, ojo. Maslow no habla de virtudes. Habla de autorrealización. ¿Por qué no habla de virtudes? ¿Qué creen ustedes? Voy a dejar abierta la pregunta. ¿Por qué Maslow no habla de virtudes y sí de autorrealización? Porque puede ser algo extrínseco, afuera del individuo, y él postura que el individuo sabe por dentro qué es lo que le hace falta. Tiene que dejar salir. Las virtudes están todas definidas. Hay un catálogo de virtudes. Hay libros donde se definen todas las virtudes. ¿Qué cosa más extrínseca que hablar de virtud?
Pero no es confuso esto porque pareciera que el virtuoso de Aristóteles coincide con el autorrealizado de Maslow, ¿o no? O parecía ser que los personajes que Maslow clasifica como autorrealizados, nosotros los podríamos clasificar como virtuosos, ¿no? Aquí hay un punto, lo quiero dejar abierto. Hay una diferencia entre ser autorrealizado y ser virtuoso, ¿cierto? Y que va ahondando, estamos metiendo el dedo en la llaga, ¿cierto? Yo diría la pregunta de si primero hay que estar solo para llegar a la virtud o hay que ser virtuoso para estar solo, diría que es un camino que se hace orgánicamente, ¿cierto? Ambas cosas avanzan. Uno va ganando virtud y eso te permite estar más solo y estar a gusto con tu soledad te permite crecer en virtud. Es algo orgánico. Se contradice con lo que dice Rogers respecto a lo que realmente genera la autorrealización. Es el tipo de relación con que me conecto con otra persona. Yerko Andrade, no entiendo la pregunta, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la contradicción que tú ves entre lo que plantea Rogers y lo que plantea Maslow? Dale una vuelta y cuando lo tengas claro, escríbenos. Otra pregunta, ¿el sentido del humor puede servir para anteponerse al sufrimiento? Sin duda, pero probablemente Maslow diría que el humor no es la manera de enfrentar el sufrimiento, solamente. O sea, diría que un toque de humor es importante, pero que no hay que evadir el sufrimiento. Profe, en el fondo estos rasgos de alguna manera están clasificando, también podrían verse como una idealización. Tarararán. Está bueno, ¿cierto? De alguna manera, inconscientemente no está Maslow proponiendo una nueva escala extrínseca para la felicidad. No está Maslow cayendo precisamente en lo que él quiere evitar. Está buena. Está buena. ¿Y qué pasa si alguien autorrealizado no es profundamente democrático? Está buena. Bueno, esto es lo complicado de lo que Maslow plantea. Si la autorrealización es ser uno mismo, las precondiciones estarían siendo una restricción para la persona y al seguir esta precondición no está siendo uno mismo, sino un ideal de persona. Claro. Claro. Si esa es la contradicción interna del modelo de Maslow, porque Maslow dice que hay que llegar a ser uno mismo con independencia de lo que diga en la sociedad. Pero si mi psicólogo me dice que para ser autorrealizado tengo que tener estos rasgos, entonces no me está poniendo un ideal, no me está cargando también con nuevas formas de control. Qué agudo este comentario, gracias por comentarlo. Efectivamente, no lo había mirado así. Fíjense que estos rasgos autorrealizados que Maslow descubre como común denominador en las personas autorrealizadas casi parecen como una especie de decálogo de qué es lo que tiene que hacer uno para ser feliz, ¿no? Parece un deber ser, pero distinto, ya no es el deber ser de la virtud, no, que tienes que ser justo, que tienes que ser honrado, que tienes que ser fuerte, que tienes que ser magnánimo. No, el de aquí sería, síguete a ti mismo, pero tienes que llegar a ser espontáneo, creativo, tener amistades, estar capaz de estar solo, tienes que tener sentido del humor. Profe, una pregunta. Adelante. Hay algo que encuentro contradictorio de toda esta teoría y lo que ellos afirman. En el texto de Peirce, él dice que nosotros debemos como apagar el computador y ver y escuchar. Entonces, de alguna manera, está diciendo que tenemos que dejar en pausa el cerebro y juzgar más por los sentidos que por el pensar. Pero el pensar es parte de la naturaleza humana. De hecho, o sea, si no pensáramos, no hubiéramos subsistido nunca. O sea, es una característica esencial del humano. Entonces, encuentro que es un poco contradictorio afirmarlo así. Bueno, estos psicólogos son muy desconfiados del pensamiento racional. Y qué bueno que pone este punto. La sabiduría que a estos psicólogos les interesa es la sabiduría que se llama organísmica.
¿Qué es la sabiduría organísmica? La sabiduría que viene de la naturaleza biológica, las tendencias que surgen solas. En ellas habría que fiarse, pero el pensamiento no, porque el pensamiento es muy abstracto, el pensamiento puede como alejarte de la realidad, el pensamiento te saca del aquí y el ahora. Estos psicólogos quieren que tú llegues al aquí y al ahora, quieren que experimentes tu ser sin filtro, quieren que apagues tu cerebro. Ellos quieren que tú, y esta es una idea budista, ¿cierto? Dejar los juicios mentales y encontrarse con la vida tal cual es, sin mediación, tener como una percepción pura. Incluso Peirce, fíjate que por una parte critica esto, acuérdense cuando él critica el taoísmo y dice que él no está de acuerdo con que exista que él no está de acuerdo con esta idea de un darse cuenta sin contenido. Peirce dice que siempre hay un darse cuenta y que siempre es con contenido. Pero incluso Peirce finalmente sucumbe frente a esta idea y postula que al final hay que dejar de pensar mucho, hay que estar sumergido en el aquí y el ahora, y hay que seguir lo que a uno le surge, lo que a uno le brota. Y que ese es el camino que a uno lo va a desneurotizar y que a uno le va a hacer feliz. Hay un menosprecio del pensamiento lógico racional en la psicología humanista en general. Qué bueno que lo has puesto en relieve, se le menosprecia. Y esto porque en parte los psicólogos humanistas desconocen esta división entre una dimensión sensitiva y una dimensión racional, la desconocen. Para ellos nosotros somos prácticamente como animales, pero un poquito más complejos. Pero básicamente somos como el perro, como la tortuga, como la ballena o incluso como la planta, pero más complejo porque además pensamos, pero tenemos que ser fieles a las tendencias de las raíces, de la savia, a las tendencias naturales. Deberíamos tratar de dejarnos llevar por lo que en realidad somos y dejar de estar tan preocupados de si estamos haciendo o no lo correcto. En pocas palabras, la invitación de estos psicólogos es a la emancipación moral. Pero ojo, no solamente emanciparnos de la moralidad, sino que reemplazar esa moralidad vieja, gastada, católica, judeo-católica, etcétera, incluso aristotélica, y cambiarla por la moralidad esta que estamos viendo aquí, de ser democrático, tener sentido del humor, tener experiencias peak, aceptarnos y no enjuiciarnos. O sea, hay un cambio desde un ethos, desde una ética judeocristiana que sería opresora, hay que liberarse de ella y empezar con esta nueva ética que ellos no la presentan como una ética, ¿cierto? La presentan como un dejarse llevar. Huele a trampa, ¿no? Pero en fin, esto es lo que ellos proponen. Ellos proponen abandonar estas éticas extrínsecas. Pero aquí yo quiero hacer una explicación, porque si es que ustedes me siguen hasta acá y cortamos la clase acá, ustedes van a quedarse con la idea, uy, qué malvados son los psicólogos, qué malvados son los psicólogos humanistas, que son oscuros, ¿cierto? Porque dicen que hay que liberarse, pero proponen otras ataduras. Dicen que hay que dejarse llevar ser, pero si nos dejamos llevar ser podemos hacer daño. ¿Y por qué son tan idealistas? ¿Cierto? Nosotros podríamos empezar como quedarnos como con una mala imagen. Pero yo quiero hacer aunque sea una defensa de algunos puntos. Los psicólogos humanistas abordan un aspecto que quizás muchos hemos vivido, me incluyo y quizás ustedes, de que a veces, efectivamente, vivimos con una pesada carga de valores que no logramos vivir, que nos oprimen, por lo cual nos sentimos constantemente culpables, constantemente juzgados y estamos con un sentimiento de culpa atroz. Y de alguna manera hay algunas personas, no digo que todos, pero que al final estructuran su vida en torno a lo que los demás quisieran oír de ellos. Ayer hablaba con un paciente que me decía, yo soy experto en saber lo que mis superiores quieren de mí. Entonces cuando el profesor le habla, no sé qué, él sabe lo que el profesor espera, entonces le responde y se comporta muy adecuadamente. Él me dice, todo el mundo cree
que yo actúo bien, porque yo lo hago muy bien, porque sé darle a cada uno lo que espera. Pero ¿cuál es el problema de este paciente? Que él no sabe qué es lo que él quiere. Él es experto en seguir el deber ser, pero él desconoce su propia vocación, su propio gusto, su propia como lo que le hace feliz, lo desconoce porque lleva muchos años de su vida viviendo en torno como a una cárcel del deber ser. ¿Me explico? Aquí hay una buena crítica. Hay un deber ser, hay una manera de vivir los valores, incluso las éticas de la virtud, hay una manera insana y patológica de vivirla, como cuando uno la vive como una especie de imposición a la que uno tiene que ajustarse a tal punto de olvidarse de sí mismo, como una especie de escala de perfeccionismo en la que lo que tengo que hacer yo es negarme todo el tiempo y calzar en este esquema. Especialmente esto le pasa quizá a algunos de ustedes, a mí me ha pasado, a las personas que son más apegadas como al deber ser, que son más como, que han sido como el típico niño bueno, niño exitoso, que claro, lo que diría Freud, que tiene un super yo sádico. Hay muchas personas que viven alienadas de sí mismos porque justamente viven como una camisa de fuerza de valores. A esas personas le hace muy bien escuchar este mensaje. Escuchar de que ellos tienen como que dejar de pensar tanto si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, tienen que fijarse más en lo que sienten, en lo que les gustan. No puede ser que una persona sea experta en moral y que yo le pregunte qué cosas le gusta hacer y no me sepa responder. Es insano. Quizás este no es el problema de la mayoría de las personas de este tiempo, que estamos en un tiempo que es más bien hedonista, de seguir los deseos, sí, todo de acuerdo. Pero también hay muchos que viven como encerrados en este deber ser y que andan por la vida así de etiqueta, perfectamente compuestos, comportándose perfectamente y no saben disfrutar. No saben quiénes son. Yo creo que la psicología humanista está apuntando a este problema. Está apuntando a la gente que llega a ser inauténtica, hecha en serie, que son expertas en actuar bien y en hacer lo correcto, pero que no saben de la vida. Obviamente el otro extremo, la persona que sabe solamente de la vida y que es un vividor y que no tiene ningún tipo de norte moral, también se extravía y se neurotiza. Hay un punto medio. Entonces, al parecer la psicología humanista es como una especie de contrapeso para ese esquema rígido y rigorista de vivencia moral. ¿A quién le hacen contrapeso estos autores? Al menos les voy a hablar de Rogers, que es el autor que sigue. Rogers fue criado en una moral muy dura, porque él viene de una familia protestante de esa como de campo, de esa del campo profundo, del USA gringo, de la farm, donde están los cuáqueros, ¿cierto? Donde están esas personas rigoristas, duras. Rogers fue criado así, a la dura, al castigo, a esa como la letra con sangre entra, no ahorres la vara porque la vara va a salvar a tu hijo del fuego eterno. Son criados en una cultura como muy dura, en el que entienden la moral y las virtudes de una manera muy castigadora. No es raro que Rogers haya hecho justamente él un recorrido de emanciparse de esta manera de vivir los valores para llegar a sanar. Y que entonces él ahora recete a todo el mundo la emancipación de los valores. Maslow también. ¿Se fijaron que en el texto de Maslow él cita a la asidia? ¿Se fijaron que él cita a la asidia? La asidia es uno de los pecados capitales. Lo van a ver más adelante en otra asignatura, ¿cierto? Para que Maslow haya comprendido de asidia y para que mencione por aquí, por arriba y por abajo la palabra teología, es porque es alguien que está muy metido en el tema religioso, que estuvo muy metido. Son personas probablemente Maslow y Rogers que ellos mismos como que se han beneficiado de emanciparse de una moral rigorista y ahora a todo el mundo le recetan que haga lo mismo.
Entonces, un poco como para defender en parte a la psicología humanista, porque ya antes parecía que le estábamos haciendo pebre, ¿cierto? Pero no, hay mucho de sano que rescatar aquí. Y esa es la idea. Lo mismo que con Freud, hay muchas cosas que podemos no estar de acuerdo con el Tata, ¿cierto? Su pesimismo, su manera reduccionista de ver al ser humano, ok, pero que el Tata dijo cosas coherentes y que nos hacen pensar y cosas muy valiosas, sin duda, por eso es que lo estudiamos. Entonces, de nuevo, no nos cerremos a encontrar cosas positivas acá en la psicología humanista. De hecho, hay muchas cosas valiosas que vamos a rescatar. Un comentario más antes de hacer una pausa. Pero, profe, aquí hay alguien que está con angustia, ¿cierto? Por lo que dije yo, son bromas. Maslow, cuando plantea esto, me imagino que no es desde querer imponer esos rasgos como los únicos que existen. Del estilo, tienes que ser espontáneo y creativo. Son solo tendencias que se ve dentro de las personas autorrealizadas, ¿cierto? Entonces, claro, para entender esto de dejarse llevar como un punto de partida, sería esperable que lleguen a una autorrealización más o menos parecida a estos rasgos. De cierta forma, también esto de dejarse llevar sería como una respuesta supuesta a la supuesta presión del sistema de valores impuestos. Súper de acuerdo, Celeste. Súper de acuerdo. Entonces, es delicado porque, claro, tenemos que tener mucho cuidado, en definitiva, con los valores impuestos desde afuera que los sentimos como una camisa de fuerza. Pero por otra parte, llevar una vida como sin valores, dejándonos llevar absolutamente por lo que sentimos, también puede ser contraproducente. ¡Qué delicado! ¿Cuál es el punto medio? No sé si lo puedo responder tan fácil. Pero aquí hay un punto, ¿eh? No podemos vivir en base a lo que los demás esperan o lo que los demás nos dictan, porque podemos perder nuestra autenticidad. Hay una pregunta, dice alguien aquí, yo tengo preguntas. Sí, profe, Adelante. es que si podía dar otro ejemplo del 8 que dijo de inclinación hacia experiencias místicas y PIC, porque había dado un ejemplo de eso como de que había visto a Cristo, pero como, ¿qué otro ejemplo podría ser? Déjame pensar. ¿Profe? Sí. Para ayudarlo, no sé, a responder la pregunta, y para aclararme yo también el concepto que tengo de experiencia cumbre, que al menos yo siento que esto varía en cada persona, porque por ejemplo, para mí puede ser una experiencia cumbre ir a ver al Colo jugar el Monumental, y a otra persona puede ser una experiencia cumbre ir a un concierto a ver su artista favorito, que quizás no es algo tan extraordinario como ver a Cristo reflejado en una persona, pero que personalmente y dependiendo de cada persona, dichas situaciones pueden ser como algo cumbre, algo Aquí algo está la muy diferencia. genial, muy Me bacán. encantan tus ejemplos porque me han aclarado mucho. Mira, hay dos tipos de experiencias en las cuales uno siente que uno como que sale del ordinario. Está la experiencia en la que uno como que se sumerge en una especie de éxtasis hacia abajo, como cuando uno va a un concierto, va a ver al Colo, en los cuales como que uno, como que, de alguna manera uno como que anula por un momento como su conciencia y uno se deja llevar y uno se siente como sumergido en un mar deleitoso, ¿cierto? Las experiencias místicas a la que refiere Maslow es una experiencia en la cual la conciencia o la autopercepción aumenta. No una experiencia en la cual uno como que pone en pausa la conciencia. La idea de Maslow es una experiencia como que a uno, como que le ayuda a mirar y a descubrir más. Entonces, por ejemplo, excepto que tú vayas al estadio a ver al Colo y en ese momento como que tú tengas como una especie de captación y digas, todo lo que he hecho en la vida está mal y de repente como que ves a todo el mundo por encima y digas, ¿qué hacen estos locos aquí? No sé, algún tipo como de descubrimiento, que sería una experiencia peak. Pues si tú te sumerges, tienes una experiencia como de sumergirte en una masa humana y como por un momento olvidarte de todo y pasarla bien, por ejemplo, en un carrete también, o de repente
en un carrete así duro, ¿cierto? Eso no es lo que hablan de experiencias PIC. Aquí hablan de cualquier experiencia que además de ser no ordinaria, te permite como aumentar tu darte cuenta, aumentar tu capacidad de comprender las cosas. Como dice un compañero en el chat, tiene que ser, además de importante, tiene que ser clarificadora. Tiene que aumentar la capacidad de entender y de la conciencia. Estoy pensando en una paciente que me decía que estaba muy choqueada porque se había dado cuenta que siempre ella se había sentido superior a todos los demás. Y eso le chocaba. Y si es que nunca había dado cuenta de esto. Como, porque ponte tú que el día anterior había como pateado el pololo o algo así, y se dijo como, chuta, me acabo de dar cuenta que en realidad yo hago todo como a mi gusto y en realidad como que trato de dominar a los demás porque siempre creo que yo como que estoy como por encima y como que yo sé realmente lo que es bueno y los demás no. Y manipulo a los demás para que los demás lleguen a las conclusiones que yo quiero que lleguen. Y me decía, esto me parece terrible de mí mismo, no me había dado cuenta. Pero por otra parte decía, estoy tan contenta de que por fin lo veo. Esa experiencia de que el pololo se va, toma su bolso, se va de la casa y se va llorando, se va mal, ¿cierto? Ella queda sola y se pone a pensar en lo que le acaba de decir el pololo. Esa es una experiencia mística o PIC para esta paciente. Son experiencias en las cuales como que uno ve hondo, uno como que entiende y se da cuenta de cosas muy importantes de uno mismo que uno nunca había visto antes, que quizás estaban aquí en la cara, pero yo no las podía ver. Por eso las experiencias místicas, las experiencias PIC, aumentan la sabiduría y ayudan a cambiar los puntos de vista. Sí, son como una epifanía, y pueden ser sobre uno mismo o sobre el mundo. Mira, aquí alguien está diciendo medio en serio, medio en broma, un viaje a ayahuasca. Bueno, los psicólogos humanistas van a experimentar con drogas alucinógenas como el LSD, la ayahuasca, San Pedro y otras malas hierbas, ¿cierto? Y van a decir que ellas van a experimentar buscando en ellas también estados alterados de conciencia para conseguir experiencias místicas. Por eso es que también van a decir que estos psicólogos son muy poco serios, son hippies. Lo cierto es que ellos estaban buscando conocer como nuevos estados de conciencia ampliando los límites. Y por eso es que van a echar mano a las sustancias, ¿cierto? Eso, estos son nuestros psicólogos humanistas. Sí. Pero esas experiencias PIC son una en la vida, o sin mucho, o dos, porque te cambian la vida y ya está. Las experiencias místicas o PIC cambian la vida, pueden ser más de una. De hecho, según Maslow, la persona autorrealizada tiene tendencia a tener cada vez más experiencias místicas. Por ejemplo, estoy pensando en el ejemplo de... un ejemplo que tengo más a la mano que se me viene. De nuevo, perdonen si es que hablo de otra persona que tiene que ver como con la religión. Pero se me viene a la mano que hay un gran santo de la Iglesia Católica que se llama San Ignacio de Loyola, ¿cierto? Que tuvo muchas experiencias místicas. Decían los seguidores de San Ignacio de Loyola que hacia el final de la vida, él incluso cuando salía al jardín y veía una rosa bonita, se emocionaba y lloraba diciendo, es que Dios me ama tanto que me ha puesto esta flor para que yo sepa todo lo que Él me ama. Perdón, lo que quiero decir con eso es que las personas autorrealizadas, incluso en las cosas más cotidianas, logran como darse cuenta de cosas trascendentales y logran como crecer en su capacidad humana y en su entendimiento de las cosas. Dejan algo positivo al respuesta a una pregunta en el chat. Hay otra persona aquí que dice que ha tenido muchas experiencias de estas. Quizás te estabas acercando de manera rauda y rápida a la autorrealización. Me alegra por ti. ¿Qué más?
Vamos a dejar última intervención para que hagamos un break. ¿Alguien ¿Profe? quiere decir? Sí. Pero en este sentido, si es que necesitaban ayuda externa, en este caso la droga, quiere decir que el organismo por sí solo no era capaz en esos momentos. Porque yo sé que ahora hay otras técnicas de respiración y cosas así, pero en ese sentido como el buscar algo externo también era como un poco contradictorio en cuanto a la concepción del organismo como que ya tiene todo lo suficiente para vivir autorrealizado. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Habría que decirle a Abraham, ven acá, y plantearle de frente, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú esto y esto. Es una buena crítica que se le puede hacer al menos a Maslow, ¿cierto? Como si tú crees tanto en la naturaleza humana y que tiene todo lo que tiene todo lo que necesitas, entonces ¿para qué buscas afuera lo que tienes dentro? ¿Cierto? La terapia muchas veces, ¿y qué es lo que va a plantear Peirce? La terapia ayuda a la persona a tener estas experiencias del darse cuenta. Y este darse cuenta ayuda al cambio y a crecer como persona. Estimados, veo que le ha hecho mucha resonancia a estos conceptos, me encanta. Hay mucho que aporta la psicología humanista, no la miremos en menos. A mí me parece que toca un punto que otras psicologías no tocan, ¿cierto? Siendo las 12:37, ¿por qué nos damos un descanso más o menos? Bueno, igual ya te tuvimos harto al principio. Démonos 15 minutos y volvemos para seguir adelante. Tengo 12:38, a las 12:53, en 15 minutos más retomamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a revisar a un autor demasiado importante. Estamos hablando de Carl Rogers, de quien se dice que es el psicólogo más influyente en la psicoterapia. Esta idea del psicólogo que es empático, que entienda al paciente, que no le dice lo que tiene que hacer, que le acepta incondicionalmente, que le pone cara de comprensión, que no lo juzga, que es que es cálido. Todo eso es herencia de nuestro amigo Carl Rogers. Él es el verdadero iniciador de ese estilo, y en ese sentido es incluso más importante que Freud. Por eso es que hemos considerado que el principal aporte de Carl Rogers es la terapia centrada en el cliente, pero no es lo único. Veamos un poquito más a este autor. Las principales influencias de Carl Rogers son Otto Rank, un psicoanalista que es discípulo de Freud, y las lecturas de los existencialistas, ¿cierto? Durante 2 años fue discípulo de nuestro recordado, ¿cierto?, Alfred Adler, uno de los disidentes de Freud, de quien Rogers se va a mostrar bastante agradecido por su estilo franco y directo. Es importante entender de Rogers que él nace en una granja de los Estados Unidos, así como en el Estados Unidos profundo, donde están los granjeros, los cuáqueros, donde se trabaja el campo, se pasa el tractor. Estamos hablando de ese Estados Unidos, ¿cierto? Y es criado en el seno de una familia protestante, muy rigurosamente protestante. Por eso es que no es raro entender que él primero va a estudiar agronomía, pero luego va a abandonar estos estudios para querer volverse pastor protestante y va a estudiar en un seminario teológico. Pero luego, como no le llena del todo, y tiene una experiencia muy impactante en China, donde conoce a personas de otras religiones y se da cuenta que al final todos comparten como un interés positivo por el ser humano, y finalmente abandona sus estudios para llegar a ser pastor, estudia psicopedagogía y después estudia psicología infantil. Después de toda esta vuelta y rodeo, él termina estudiando, postulando su propia teoría psicológica junto a otros psicólogos humanistas. Pues en ese sentido hay que entender que tiene una raíz religiosa
en su formación personal. ¿Cuáles son los conceptos centrales que nos interesa conocer de Carlitos Rogers? Primero, la tendencia a la realización. Segundo, proceso de valoración orgánica. Tercero, la persona plenamente funcional. Cuarto, el sí mismo. Quinto, la condición de valía versus el aprecio incondicional. Y sexto, la terapia centrada en el cliente. ¿Qué vamos a decir del self o del sí mismo? Para Rogers, el organismo humano nace con un sí mismo que tiene una tendencia al desarrollo, a la actualización de sus capacidades. Eso quiere decir, básicamente, que hay una tendencia buena, positiva, hacia el desarrollo en toda persona humana, desde el principio. Habría como una especie de fuerza de gravedad, de inclinación, que lleva a la persona a querer actualizar, es decir, pasar de la potencia al acto todas sus capacidades. En ese sentido, Rogers es de la idea de que el self es intrínsecamente bueno. Estamos hablando de una visión positiva de la naturaleza humana. La posible maldad, la agresión, el odio son producto de la interacción con el ambiente. Fácilmente advertimos que estamos muy cerca de Rousseau, ¿cierto? En el cual, como postula él, el ser humano es bueno, la sociedad lo corrompe, dejen a los niños ser lo que son, ¿cierto? Muy parecido. Rogers, bueno, al igual en la misma línea que lo que plantea Maslow, Peirce y otros que ustedes han leído, sostiene que tenemos amplios recursos para comprendernos a nosotros mismos, cambiar nuestros conceptos, nuestra actitud fundamental y nuestra conducta. Rogers es un convencido de que toda persona, por más enferma que se encuentre, tiene en sí misma las capacidades para poder crecer, cambiarse, conocerse. Y Rogers considera que es una falta de respeto querer pretender cambiar a una persona desde fuera sin confiar en que esa persona realmente pueda hacerlo por sí sola. Estoy Va a tener grabando. que ir de nuevo, profe. Sí, no, no. OMG. Vamos a volver atrás entonces. Me comprometo a grabar lo que venía diciendo recién. Seguimos entonces, acabo de empezar a grabar. Que Rogers abandona la noción de paciente por dos motivos. Primero, porque no le interesa que lo identifiquen como psicoanalista. Y segundo, porque se opone a la idea de que el paciente es pasivo. Paciente viene del paciente, ¿cierto? Es el que padece. Y padecer significa sufrir. Pero también paciente se parece a la palabra como del que es paciente, del que sabe esperar, del que sabe sufrir sin desesperar. Tienen una raíz común. Lo que Rogers propone es que el paciente no tiene que ser pasivo, sino que al revés. Él es el artífice de su cambio. Y por eso lo pone como el cliente, porque un cliente cuando va a un lugar sabe qué es lo que quiere y él es el que consigue y se preocupa de que pasen las cosas que él quiere. El terapeuta es solamente un facilitador. Entonces, ¿qué propone Rogers? Propone que el terapeuta y el paciente, o en este caso el cliente, tienen que abandonar las preconcepciones teóricas, porque tener un esquema teórico muy definido lleva a un intelectualismo, en los cuales el cliente y el terapeuta se ponen como a discutir en el ámbito racional. Lo importante para Rogers es interpretar la conducta actual, estar en el aquí y el ahora. Y por eso es que Rogers va a criticar esta como obsesión por ir al pasado, a entender lo que pasó, porque eso, de nuevo, haría que uno piense e intelectualice, cuando en realidad lo que hay que procurar para Rogers es la comprensión del aquí y el ahora. Hay que ir al organismo, hay que ir al organismo sin los filtros del pensamiento y de la memoria. Hay que ir a ti, ahora, en este momento, aquí y ahora. ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa aquí? Para Rogers, en pocas palabras, lo importante es el presente, ni el pasado ni el futuro. Sigamos.
el espejo. Qué bueno que vamos a ver. Yo les voy a enseñar esta técnica hoy día. Nunca se les va a olvidar. El espejo es una técnica que permite dos cosas. Primero, experimentar el mundo del cliente tal como él lo vive. Y segundo objetivo es no introducir como normativas externas al cliente. No influenciarle. El espejo es la técnica más pulcra, digámoslo, para que uno no introduzca ninguna novedad en la terapia. Solamente el paciente se dedique como a desenrollar lo que él trae. ¿En qué consiste el espejo? Primero, no hay que preguntar ni interrogar al paciente, no hay que hacerle preguntas. Segundo, no hay que contradecirle ni cuestionarle sus palabras. Tercero, no hay que interpretar. Profe, entonces, ¿qué es lo que puede hacer el psicólogo? Si no puede preguntar, no puede interrogar, no puede contradecir, no puede cuestionar, no puede interpretar. Solamente reflejar, dice Rogers. ¿Y qué es reflejar? Decirle al otro exactamente lo que el otro acaba de decir. Uno tiene que ser como una especie de espejo. Voy a poner un ejemplo. Llega paciente, dice, hola, vengo un poco bajoneado. ¿Qué diría Rogers? Ah, estás un poco bajoneado. Sí, estoy bajoneado porque ayer mi mamá no me entendió algo que le quise decir y me gritó y me criticó. ¿Tu mamá te criticó ayer? Sí, me criticó ayer. Bueno, siempre me critica porque yo en realidad, no sé, yo creo que como que no me quiere tanto. Tú sientes que no te quieres tanto. O sea, tú sientes que no te quiere tanto. Sí, yo siento que no me quiere tanto. Esto es un problema que he tenido toda la vida porque mi mamá siempre preferido a mi hermano, no sé qué. Ah, sientes que tu mamá prefiere a tu hermano. ¿Se entendió? A ver, ¿lo entendimos? Profe, ¿Profe? no- Dale. ¿Qué pasa si él no sigue contando? Y acá no se puede preguntar, entonces ¿cómo se sigue? Y ahí queda y no habla más. No. Usted, tarea para la casa, pero tarea informal. Practiquen esto con alguien de su familia, con algún amigo, con alguien. Si ustedes se ponen a hacer esto, van a pasar dos cosas. Una, que la persona se va a poner a hablar, pero como condenada, va a hablar, se va a desahogar. Y dos, se va a sentir demasiado escuchada. Ah, ya. De verdad, traten Lo de voy a hacerlo. Es una cosa impactante. Yo lo practico mucho, antes, porque obviamente como psicólogo, antes de decirle al paciente, yo creo que tú tienes esto, no sé qué, yo trato de no opinar. Entonces, ocupo mucho la técnica de Rogers para que el paciente como que saque. Y al final la idea, eso es lo que dicen en el chat, la idea de Rogers es que la persona, al final, como al decir todo lo que siente, y al escucharle al terapeuta decir las palabras que él acaba de decir, es como que él se ve en un espejo. Y entonces a veces te va a pasar que tu amigo te va a decir, oye, gracias, me sirvió tanto hablar contigo. Y tú, pero si no te dije, y tú en tu interior, no te dije nada. No, es que me sirvió mucho, no sé qué. Entonces, es que practiquen el bendito espejo. Entonces, ¿Profe? sí. Que me nacieron dos dudas. Una, ¿existe la posibilidad que al aplicar el espejo la otra persona como que te diga como, ¿por qué me estoy repitiendo todo lo que te digo? No me estáis diciendo nada, por ejemplo, te estoy pidiendo un consejo, por ejemplo, y yo empiezo a aplicar esta misma técnica. ¿Es posible que la persona se dé cuenta y me diga así como, ya, pero vaya a repetir todo lo que digo, no me vaya a decir nada concreto? ¿Es posible que eso se dé? Estás con dudas con el espejo tú. Sí, porque, o sea, depende, yo creo que si la persona se alcanza a dar cuenta de que uno le está repitiendo,
como cuando cacha que lo están molestando y le están repitiendo, no sé, lo que hace, las caras que pone, y al principio uno no se da cuenta, pero cuando se da cuenta se molesta porque siente que al final no lo están escuchando, solo que lo están repitiendo. Claro, tú sientes que al final no lo estaría escuchando. No, sí, pero yo siento que la persona, que no supiera que se está aplicando una técnica propiamente tal, si se llega a dar cuenta que estamos repitiendo lo mismo o cambiando un poco, pero al final repitiendo sus mismas palabras, podría hasta, no sé si molestarse, pero como que le podría llamar la atención. ¿Es posible eso? ¿Te diste cuenta que te acabo de hacer 2 espejos? ¡Ah! Con cariño, pero acabo de decirte y de comentarte tus preguntas, diciéndote el final de cada una de ellas, y tú empezaste a hablar y explicarte, y yo creo que tú lograste como poder decir lo que querías entender. Yo creo que estoy llegando cada vez más. Con cariño, aquí entre nosotros, como para... Fíjate el poder que tiene. Uno cuando está haciendo espejo, o a uno le están haciendo espejo, y lo está haciendo bien, porque obviamente si uno es demasiado burdo, el otro empieza a decir, me estoy agarrado pal, ¿cierto? No, cuando hacer espejo es muy sutil. Es muy sutil. Sí, muy sutil. Y fíjate que yo, sin responderte a tu pregunta, bueno, tú fuiste como profundizando en tu idea, y fuiste como, es que lo que quiero decir es esto, es que, y de alguna manera yo creo que tú llegaste a tu propia conclusión. ¿Cierto? Yo creo que la conclusión de tus preguntas es que hay que saber hacer el espejo, y el espejo, atención con lo que voy a decir, no puede ser una técnica. Profe, estoy confundido. No, tiene que ser una técnica, pero tiene que ser una actitud vital, dice Rogers. O sea, yo en verdad tengo que estar interesado por la preocupación de que tú te conozcas más y que tú entiendas mejor tu pregunta. Y para ello te hago espejo. No es como una especie de técnica como que cualquier persona llegue, agarre el espejo y lo empiece a usar, porque le puede salir falso. La idea es que a uno le salga natural. Entonces yo les recomiendo que lo practiquen, pero lo practiquen queriendo de verdad darle un servicio de escucha a otro. No lo apliquen como una simple técnica para, voy a lucirme con mi papá o con mi hermano para que vean lo que he aprendido de psicología. Ponte tú, proponte dar un servicio de escucha a alguien y disponte a hacer espejo. Y te vas a dar cuenta que si lo haces de corazón, la otra persona empieza como a sacar y a darse cuenta sola de todo. Esta es una técnica maravillosa que la describe Rogers. ¿Qué les parece el espejo? Profe. Sí. ¿Qué pasa si una persona evita un tema? Y evidentemente está evitando un tema. Bueno, si es que en algún punto, por ejemplo, la otra persona no dice nada, bueno, incluso Rogers, si es que alguien no dice nada, Rogers puede decir, podría decir como, parece pensativo, o alguna cosa como muy light, ¿me explico? No empezaría como, se supone que tienes que hablar, ¿para qué vienes al psicólogo si no? No, digamos que Rogers trata primero como de no decir nada, ser puro espejo. Si es que no resulta, tratar de, aunque sea como decirle, mira, siento que estás como sin ideas, por ejemplo. Decirle lo que el terapeuta siente. Esto también es muy útil y también se aplica mucho a los problemas de pareja. Otro tip del profe. Y tip para todo tipo de problemas con otras personas. No decirle, oye, es que está mal que tú no sé qué. Dile, es que yo no me siento cómodo con esto que haces. Fíjate que es muy distinto decirle, está muy mal lo que tú haces, a decirle, sabes que yo me sentí mal ayer cuando dijiste esto. Que tiene mucho más énfasis en lo que yo sentí. De nuevo, como Rogers diría, es ir al aquí y a la hora, al que yo sentí, no a la teoría de si es bueno o malo decir lo que dijiste, no. Salgámonos de la teoría, vamos al aquí y a la hora. Yo me sentí mal con tus palabras. Si yo a mi pareja le digo que me sentí mal por sus palabras, no le estoy diciendo que actuó mal, o que porque el otro se va a defender, no, es que yo actué bien, no sé qué, no. El otro va a entender que le dolió. Y entonces también el otro va a responder desde lo que él siente.
¿Me explico? Y finalmente Rogers dice que en algunos casos uno puede llegar a interpretar, como decirle, por ejemplo, si es que tú dices, es que mi mamá ayer como que me gritó y siempre me grita, tú le puedes decir, por ejemplo, este es un espejo más indirecto, decirle, parece que tienes problemas con tu mamá. No es repetir lo que dijo, pero es como hacer como un resumen de lo que ha dicho. Profe, ¿Sí? que lo que le iba a preguntar también antes de que hiciera esta técnica que me dejó mal. Es posible, sé que es muy raro pensarlo, pero de repente hacerse el espejo a uno mismo, quizás literal pararse frente a un espejo y escucharse lo que se está diciendo, como cuando dicen que hay personas que se pueden aplicar, bueno, no sé si se pueden aplicar así tal cual, pero lo que es como la autoterapia, por así decirlo. No sé si esta técnica pudiese ser aplicable a uno mismo, como el ser más consciente de lo que uno está diciendo y tratar de devolvérselo casi como imaginándose un amigo imaginario, un espejo, claro, el espejo mismo que te lo devuelva. No sé, ¿existe esa posibilidad? ¿Que sea aplicable el espejo a sí mismo? Tengo la tentación de devolverte un reflejo, pero no lo voy a hacer de nuevo. Era solamente como para que ustedes vieran cómo funciona. Pero Me da no, el problema de confianza, profe. ¿en qué sentido? Ya no siga, por favor. No, yo creo que lo que tú dices es válido, yo creo que puede servir. Puede servir el espejo con uno mismo. De hecho, parece que mientras menos uno es consciente de sí mismo, uno tiene más patología. Y mientras más uno es capaz como de mirarse a sí mismo diciendo cosas o actuando cosas, uno gana más conciencia y uno es menos patológico. Yo creo que en el fondo tener como la capacidad de mirarse a uno mismo es demasiado sano, demasiado importante desarrollarlo. Entonces sí es aplicable al fin y al cabo, si se perfecciona al final. Sí. Porque no Sí, cualquiera claro. se puede hacer autoterapia. Sí, hay que perfeccionarlo. Oye, preguntan por el chat qué es awareness, es de nada, es darse cuenta. Awareness es darse cuenta. Bueno, lo último de Rogers. ¿Profe? Sí, perdón. Es que en el caso de, por ejemplo, la gente que no es tan abierta o tan comunicativa, como que responde más como sí, no, bien, mal. ¿Qué hacer en esos casos? Por ejemplo, mi hermano es muy así. Cuando uno le pregunta, ¿cómo estáis? Bien. Y hay que preguntarle todas las preguntas para que te siga respondiendo una palabra. No sé, creo que bueno, es delicado el tema, no sabría responderte bien, pero uno tiene que tratar de evitar los cuestionarios. Esto es como preguntar, porque de repente el otro te puede sentir como una especie de insistencia. Hay que tratar como de llegar a resonar con el otro. Hay que tratar de empezar como a divagar con el otro, conversando de algún tema. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Fíjate que uno con los amigos hace eso, que uno no está todo el tiempo como preguntando a amigos, oye, ¿qué has hecho? Oye, ¿qué está? De repente uno como que se olvida las preguntas y uno empieza como simplemente como a fluir. Uno tiene que lograr fluir con los pacientes. Y hay pacientes con los que cuesta mucho más fluir que con otros. Eso. Vamos a ver las 3 características fundamentales del terapeuta que propone Rogers. Y esto apréndanselo a fuego. Son 3. Rogers dice que para que funcione la terapia centrada en el cliente, primero el terapeuta tiene que ser congruente. ¿Qué significa ser congruente? Ser auténtico, ser él mismo. No poner cara de terapeuta. No actuar como se supone que debería actuar como terapeuta, sino que ser espontáneo como terapeuta. En pocas palabras, uno primero tiene que aprender a ser espontáneo, tiene que aprender primero a ser creativo y ser congruente antes de ser terapeuta rogeriano. Porque si yo soy incongruente, si yo soy inauténtico, ¿cómo le voy a enseñar a mi paciente a ser auténtico? Primero yo tengo que ser auténtico. Primero yo tengo que salirme del molde, ser como yo soy. Eso es la congruencia. Y eso ayuda a que el cliente pueda verse a sí mismo a través de uno. Plena transparencia.
Segunda característica fundamental del terapeuta rogeriano. Empatía. Ponerse en el lugar del cliente. Sentir lo que él siente. Ver el mundo con el marco de referencia del cliente. Por ejemplo, si el cliente que llega a mi consulta, no sé, es islámico, yo tengo que hacer el esfuerzo de tomar su marco de referencia islámico. No cambiarlo, sino que decirme como dentro de su mundo, cómo le ayudo. De manera de no imponer algo extrínseco, tratar de entender al otro desde su manera de ser, desde su forma de ser, sin enjuiciarla. Es una verdadera empatía. Y tercero, la aceptación incondicional, que significa aceptar al otro como un legítimo otro. Jamás rechazar al paciente, tampoco juzgarlo. Hay que ayudar al paciente a sentir que él es valioso incondicionalmente, lo haga bien o se equivoque. Él sigue siendo interesante para el terapeuta, aunque lo haga bien, lo haga mal, no le pague a tiempo, le pague a tiempo, se caiga una o dos o tres veces en los mismos problemas o los supere. Aceptación incondicional significa que al paciente yo le hago sentir valioso, no importa lo que él haga. Y pucha que en nuestra vida nos hacen falta personas así, ¿cierto? Personas que nos hagan sentir que no importa lo que hagamos, somos valiosos. Estamos sedientos de encontrar gente así, ¿cierto? Hay cosas muy valiosas de estas características que propone Rogers. Estimados, por temas de tiempo, vamos a dejar hasta aquí la materia. La próxima semana vamos a reanudarla. Espero que estén disfrutando con el humanismo, con la psicología humanista, que ojalá se estén cuestionando y pensando muchas cosas, porque es la única manera de progresar, ¿cierto? Y también cuestionando la teoría humanista, porque tampoco es perfecta, ¿eh? Pero pucha que es novedosa y dice cosas, ¿eh? Así que mucho ánimo con esto, estoy atento a las conversaciones, si alguno me quiere escribir un mail o algo así para progresar, para entender alguna cosa, etcétera, feliz. Y ahora los dejo con el control. Profe, Vayan a las 1:30, pueden todos los que ya quieran, y en 2 minutos más, mediante finis y todo eso, acceder a rendir su control. Los que quieran todavía hacer alguna pregunta por acá, la pueden hacer. profe, es que era que al final no pude ver lo del texto, pero una compañera había dicho como la definición era eso lo que se refería a Peirce, de que ella lo entendió como dejar que el organismo controle a la persona porque es quien sabe y tiene la tendencia a lo que necesita. Autorregulación se opone a heterorregulación. ¿Cómo es eso? La heterorregulación significa que los otros me regulan. La autorregulación es que yo me regulo a mí mismo. Pero, o sea, lo mismo que, pero en cuanto a todos los sentidos, no entiendo. Como, ya, sí, es que entiendo, autorregularse es que uno se regula a sí mismo, pero ¿en qué sentido? Sí, en el sentido de que el organismo se vuelve independiente de las presiones externas y se dedica a seguir su naturaleza, su tendencia natural. Ya. Autorregularse no significa como controlarse o reprimirse. Cuidado con eso, no es reprimirse. Pero es como más como dejarse fluir y tampoco dejarse también llevar como, ya no sé, yo tengo así una moral y tampoco regirme tanto por eso. Para estos psicólogos humanistas lo importante es que tú sigas la tendencia natural de tu ser. A eso le llaman ¿cómo estamos hablando? Regulación. Autorregulación. Que el organismo vela por sus propios intereses. Ya. Y no los demás. Decía que pueden entrar ya al
a Efinis a rendir su control. Sí, dime. El control dice que los textos son de Rogers y Pearls, pero no sé si se equivocó ahí o Sí, me es equivoqué. Maslow y... Es ya. Maslow y Peirce. Perdonen Ya. por el problema. Sí, me equivoqué ahí. Eso. Si no hay más preguntas, bueno, hay preguntas del PPT lo voy a subir, ok. Y sobre las grabaciones, bueno, voy a subir lo que tengo acá y les debería una parte. Les prometo que haré lo mejor posible por subirlo pronto. Las de las semanas anteriores ya están subidas.